Ustedes recordarán una mañana de noviembre del año 2020 que toda la República Dominicana amaneció pues consternada, sorprendida por una serie de allanamientos que se llevaron a cabo durante la madrugada, en donde fueron apresados exfuncionarios del expresidente Danilo Medina Sánchez, pero que dentro de los mismos se encontraba nada más y nada menos que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez. Este fue y es el caso Antipulpo. Ustedes recordarán las imágenes, muy parecido a lo que se montó, ¿verdad? Prácticamente un espectáculo, y aquí no lo voy a decir de manera despectiva en contra del Ministerio Público, pero fue un show. Lo mismo que había hecho Jean Alain con el caso Odebrecht. Incluso imágenes desafortunadas de un exministro del país prácticamente en ropa interior. Fue todo un acontecimiento, porque empezaba a materializarse a pocos meses del presidente Luis Abinader llegar al poder aquello que fue la punta de lanza de su campaña, lo que fue consigna de grandes manifestaciones entre el año 2019 y principio del 20, muy a principio, antes de que entrara la pandemia, que fue el discurso en contra de la corrupción. Ahí la gente empezó a creer que la cosa iba en serio, y los recién salidos del gobierno comenzaban a ser perseguidos por presuntos actos de corrupción. Se hablaba de que el Estado habría sido defraudado por unos 4.500 millones de pesos. Ahí vimos, me tocó como periodista cubrir parte de eso, como el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, también fue detenido, y días después la tensión era tan fuerte que también un importante funcionario de la gestión de Medina incluso se quitó la vida. Según el exmandatario, en su velatorio le manifestó a la prensa de que éste había externado su preocupación por lo que ellos en ese momento calificaban como una persecución política. Oigan todas las consecuencias que esto derivó. Después la mujer se fue con Luis Abinader a apoyar. Todo eso ocurrió, y la población incluso popularizó la frase de que duerman con ropa. ¿Qué significaba duerman con ropa? De que si usted era implicado en uno de esos casos, en cualquier momento se le tiraba la grúa. Esto también formó parte de la impronta, podemos decir, de la gestión de Miriam Germán Brito frente a la Procuraduría General de la República, y de Jenny Berenice Reynoso, en ese entonces directora de persecución del Ministerio Público, y de Wilson Camacho, director de la PEPCA. Ese era el tridente que conformaba el Ministerio Público Independiente, que fue prácticamente la narrativa que oficialmente se estableció y que el presidente Luis Abinader todavía defiende, e incluso constitucionalizó ese concepto de independencia del Ministerio Público para que ya no fuera el presidente a través de un decreto que designara al procurador y a 7 de sus adjuntos, sino que ahora pasa por un filtro a través del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el próximo 13 de agosto, es decir, hablamos de el miércoles de la próxima semana, la República Dominicana podría ser estremecida debido a que se va a conocer finalmente el fallo del caso Antipulpo contra el hermano o los hermanos, porque también hay una hermana, del expresidente Danilo Medina, y lo que fue el inicio de una serie de casos de corrupción
que el Ministerio Público bajo la gestión de Miriam Germán Brito llevó a cabo y que todavía ninguno ha tenido una sentencia ni siquiera preliminar. ¿Y por qué hablo? Y le voy a pedir al señor director que nos ponga la imagen número 1 de que el país podría ser estremecido, porque evidentemente cuando hay un fallo pasan dos cosas. Número 1, que el tribunal, en este caso el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, dirigido por 3 damas destacadas, acoja plenamente lo que ha solicitado el Ministerio Público, que son 20 años en contra de Alexis Medina y entre 3 y 15 para sus compartes, o que ese tribunal entienda que pese a la sobreprobación de los casos, como el mismo Ministerio Público dice, que esos casos están sobreprobados, incluso llevando en maletas y cajas y pequeñas carretillas la cantidad de pruebas documentales de todo tipo que ellos han presentado ante ese tribunal, que el mismo entonces diga no, eso no tiene valor y esta gente va a salir libre. El país se va a estremecer, porque o va a triunfar esa lucha contra la corrupción iniciada en la gestión del presidente Luis Abinader en su primer mandato, o sencillamente la gente va a terminar desilusionada, reivindicando la frase de que para los ricos y sobre todo para los que roban en el Estado no hay ningún tipo de consecuencia. Y las frases que se van derivando de ahí, como por ejemplo de que si usted va a robar, robe mucho. Pero lo que quiero enfatizar es que este fallo en el caso Antipulpo es lo que va a poner a prueba a ese Ministerio Público independiente que ya tiene 5 años en el puesto. Según lo que emane de ese tribunal, pues se van a confirmar muchas hipótesis que hay en torno a la persecución de la corrupción que se lleva a cabo en la República Dominicana. Primero, si es verdad, si es espectáculo. Segundo, si es persecución política o si realmente existían los méritos para que esa gente fuera a la cárcel. Y cualquiera dirá, con la cantidad de personas que han hecho acuerdos con el Ministerio Público, incluyendo el propio Pagán, que era el director de la OISOE, que le tiró toda la cuava a Alexis Medina, que también devolvió dinero, y otros testigos, contralor de ese momento, la República, muchas personas que hayan cooperado, cualquiera dirá, bueno, pues ya con eso es casi segura una condena. Pero es que la República Dominicana todavía no se recupera del caso Odebrecht, en donde la propia empresa reconoció que distribuyó en el país 92 millones de dólares para ser beneficiada con obras importantes. Una empresa que se le reconoce la calidad con la que construía, pero un tema de sobrevaluaciones que ella misma admitió y que incluso aceptó pagar el doble, unos 184 millones de dólares como indemnización al país. Pero, oh sorpresa, póngame la segunda imagen, señor director. Cuando se creía que como la empresa había reconocido que definitivamente incurrió en actos de soborno, nosotros encontramos que la sentencia en primera instancia fue, oigan esto, condenado el sobornador, pero no aparecieron los sobornados, ni uno. Porque a Víctor Díaz Rúa en esa primera instancia no se le condenó por soborno, sino por enriquecimiento ilícito, supuestamente en dinero que recibió cuando vuelve Leonel Fernández en el 2024 al 2026. Que dice que infló la fortuna significativamente, la triplicó, decían ellos. Pero no era en calidad de sobornado. Solamente Rondón, Ángel Rondón, era el sobornador, según esa sentencia,
preliminar, pero no habían sobornado. Señores, una obra cantinflesca propia del sistema de justicia de la República Dominicana. Y cuando hablo del sistema de justicia, hablo desde los órganos persecutores hasta los tribunales que finalmente dan una sentencia. ¿Y qué contribuyó a eso? Que cuando van en apelación, pues entonces son descargados todos. Y ya ni hay sobornados, ni hay sobornadores. Esto es lo que está pasando en la justicia dominicana. Miren ese título. Rechazan pruebas en el caso de Odebrecht por no estar traducidas al español. Cuando me tocó como periodista cubrir eso, y yo empecé a escuchar a ese tribunal declarando inadmisible esa prueba, que son las famosas delaciones de Odebrecht. O sea, era como la prueba más fundamental del caso, porque era cuando la empresa dice, sí, nosotros pagamos dinero allá para sobornar. Oigan esto, como se dio, ¿verdad?, en portugués y en inglés, lo que establece el Código Procesal Penal para garantizar, ¿verdad?, la defensa de la parte acusada, es que cuando se presente una prueba en su contra, la misma sea traducido a su idioma. Algo lógico. Usted no puede acusarme a mí con un expediente en inglés y yo que no sepa inglés. Que de hecho, no sé, son 2 o 3 pesos de inglés que tengo. Joyce, cada vez que veo, subió un video Joyce ayer. Ese dura. Cada vez que yo los primeros 30 segundos gasté el inglés que me quedaba por el resto del año. Pero bueno, yo que reciba una acusación en inglés, pues yo no tengo forma. Bueno, ahora con la inteligencia artificial, tantas cosas, herramientas para traducir. Pero lo que establece el Código Procesal Penal es darme la garantía de que yo sepa bien, claramente de qué se me acusa para yo poder defenderme. Y el Ministerio Público no depositó las traducciones. Y el tribunal dice, pero yo tengo aquí la carta, yo tengo aquí las delaciones de Odebrecht, pero no tengo la traducción. Yo tengo que invalidarlo. El tribunal tiene que apegarse al proceso, no apareció. Y usted me dice a mí que los fiscales veteranos que actuaron ahí, ¿es verdad que se le olvidó poner la traducción? Claro que no. Todo eso es parte de la estrategia de construir expedientes flojos para que se caigan en la justicia. Y luego culpar a los jueces de que son los que no quieren condenar a los corruptos. Pero está bien, el caso de Odebrecht, la actual gestión, a pesar de que ellos eran parte del Ministerio Público, puede alegar de que la cabeza de ese caso era Jean Alain y tirarle toda la culpa, toda la cuava a Jean Alain. Perfecto. Ok, la cuava es de Jean Alain. Pero ¿qué va a pasar? Retire la imagen, señor director. Con el caso Antipulpo. Lo que va a pasar con el caso Antipulpo es diferente, porque el caso Antipulpo es un caso iniciado desde su principio por esta Procuraduría General de la República. Jenny no como Procuradora General, sino como Directora de Persecución, y Camacho no como Director de Persecución, sino como Director de la PEPCA. Pero fueron ellos, o sea, no tendrán a quién culpar. Si el expediente estaba flojo, que hasta Miriam Germán lo llegó a decir, que se inhibió por el caso de Díaz Rúa y su amistad, que ella públicamente lo ha admitido, y ya dijo de una vez, ese expediente se va a caer, que está flojo. Pero si estos expedientes se caen, ahí meta Antipulpo, caso Coral 5G, Medusa, Calamar, póngale todos esos nombres. Si alguno de esos expedientes se cae, ya no se podrá culpar a Jean Alain, porque son casos del 2020 para acá. ¿Usted entiende por qué yo digo que el próximo 13 de agosto el país podría estremecerse con lo que va a ocurrir en ese segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional? Porque lo que pase ahí va a determinar si era una lucha genuina contra la corrupción o si era persecución política, como alegan los PLDistas. Y aterrizando en esto, yo creo que hay aprendizajes aquí desde antes de que esto concluya. Porque la sociedad tampoco es tonta. Y yo no soy juez para determinar quién es culpable o inocente. Pero así como se le adjudica al actual gobierno muchísimas cosas y desde esta tribuna se le da fuego, también muchos de esos implicados no aguantan una auditoría visual. Pero la justicia dominicana tiene que revisarse. Porque no es posible que dé tanta brega condenar a un corrupto cuando hay pruebas. Y sabemos,
lo que el que hace la trampa, ¿verdad? El que hace la ley hace la trampa, es decir, nadie va a robar y va a dejar la evidencia. Siempre se arregla todo y por eso son que los acuerdos de oportunidad que hace el Ministerio Público son necesarios, porque no hay forma. Si alguien no coopera desde adentro, muchos de esos casos son imposibles de probar. Pero la justicia dominicana tiene que hacer su papel. Y el Ministerio Público también tiene que hacer su papel. ¿Qué mal quedaría si ese fallo termina siendo absolutorio en favor de los implicados? Porque expedientes como el de Jean Alain, señores, con más de 12,000 páginas, ¿qué va a decir la población? Y entonces, todo eso era bulto, todo eso era espectáculo. Ustedes ven que el tema de la espectacularización de la justicia tiene doble filo. Cuando toda esa gente lo apresaron, la gente, ¡ay! Se está haciendo justicia. Pero cuando le varían la medida de coerción, todavía con tiempo de ser condenado, ¿qué pasó? La gente lo ve como una derrota para el Ministerio Público, porque eso fue lo que ustedes vendieron. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de esos procesados, de todos esos casos que están todos en libertad, ha rehuido de la justicia? Usted ve que en la prisión preventiva hay gente que tiene arraigo y de verdad no representa peligro de fuga. Son muchas las enseñanzas que hay. Pero repito, y estén atentos, el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana, y ya advirtieron las juezas cuando se reservaron el fallo para esta fecha, de que sería algo kilométrico, maratónico, se va a durar horas ahí leyendo, porque son muchos implicados y las pruebas son muchísimas. El país podría ser estremecido porque el fallo en esta operación llamada Antipulpo será lo que pondrá a prueba la independencia de este Ministerio Público.